A la presentación de nuestro proyecto de laboratorio de Física General 2. En esta ocasión vamos a hablar de los circuitos RLC y cómo se muestra su señal de salida, utilizando un osciloscopio. Mi nombre es Alberto Vázquez Limón y voy a enseñarles nuestro marco teórico, que fue lo que nos permitió realizar la práctica de manera correcta. Primero haré un pequeño resumen. Lo que hicimos en esta práctica fue conectar una fuente de 2 volts con una resistencia, un inductor y un capacitor en serie. Con la ayuda del osciloscopio medimos la señal de salida del capacitor. Esperamos tres tipos de señal: una conocida como sobreamortiguada, que en pocas palabras es una oscilación constante; otra conocida como críticamente amortiguada, que es una caída de voltaje constante que llega muy cercana a cero; y la última conocida como subamortiguada, que es una oscilación no constante con respecto al tiempo. Como ya mencionamos, el objetivo es conseguir la señal de salida utilizando el osciloscopio, pero también va a ser comprender cómo funciona la ecuación para calcular el voltaje en los elementos que nos genera la señal de salida en el capacitor. Para ello tenemos que conocer cuál es el valor de voltaje en cada elemento. En el caso de una resistencia, su valor de voltaje es utilizando la ley de Ohm, R por I. En el caso del inductor, el valor de voltaje se complica, siendo este el valor del capacitor multiplicado por la derivada de I sobre el tiempo. Y el último sería el valor del voltaje en el capacitor, que su valor sería 1 sobre C multiplicado por la integrada de I con respecto al tiempo. La ecuación del circuito RLC se saca teniendo en cuenta que el valor de voltaje está equilibrado, es decir, que el valor del voltaje en la fuente va a ser igual, si se resta con el valor de voltaje en cada uno de los elementos, va a tener un resultado igual a cero. Despejando en lo que vimos anteriormente, esta sería la fórmula. Como pueden notar, es una ecuación diferencial. Nosotros no tenemos los conocimientos suficientes para resolverla, así que tuvimos que acudir al departamento de ingenierías, donde nos explicaron cómo resolverla utilizando Laplace. Utilizando Laplace, la ecuación resulta en algo similar a esto. Esta es una ecuación cuadrática que nos da dos opciones de salida. Una sería cuando la resistencia es diferente a cero, que nos da la fórmula general dada como menos R más menos la raíz de R cuadrada menos 4LC sobre 2L. Si la resistencia es igual a cero, la fórmula simplifica a la raíz de 1 sobre LC. Las gráficas que esperamos son tres. Sería la primera, la sobreamortiguada. Esta, como ya mencioné, es una oscilación constante. Esto sucede cuando la resistencia es igual a cero. La siguiente es la críticamente amortiguada. Esto sucede cuando la resistencia al cuadrado es igual a es mayor a 4LC. Esta es una caída de voltaje constante que se acerca a cero, pero nunca llegará a cero. En el caso de que la resistencia cuadrada sea menor a 4LC, llegamos a lo que se conoce como números complejos. Estos números complejos, resolviéndolos, nos daría algo similar a esto, que sería una señal oscilante no constante con respecto al tiempo, que se acercará a cero, pero al igual que en la críticamente amortiguada, nunca llegará a este valor. A continuación nos mostraré los materiales y metodología que utilizamos. Los dejo con mi compañero Jorge Tenorio. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Jorge André Tenorio Guzmán y yo les presentaré de los materiales y la metodología utilizada. Primero, para los materiales, utilizamos un protoboard, una fuente de bajo voltaje, un osciloscopio, y bueno, estos dos principalmente para ver el comportamiento del voltaje, un inductor de 680 microhenries, una resistencia de 10 kilo ohms y otra de 100 ohms, unos capacitores de 3.3 microfaradios y otro de 390 picofaradios. También cables de conexión de osciloscopio y cables de conexión de banana caimán y unos jumpers. Primero, para la metodología, nos aseguramos de investigar las formas que tiene la ecuación en los tres casos diferentes. El primer caso siendo circuito CL, que es un inductor y un capacitor. Esto nos otorga una respuesta sobreamortiguada, que es una oscilación constante junto al valor de la fuente, ya que esta empieza al momento de que empiezan los valores de la fuente, lo que provoca un retraso. Este es el segundo circuito, siendo resistencia al cuadrado mayor que 4L sobre R, que esto nos da una respuesta críticamente amortiguada, que consiste en una caída constante y muy rápida, cuyo valor es cercano a cero. Por último, una respuesta superamortiguada que consistió en que es una oscilación no constante y oscila de hasta menos 0.0001 y 0.0001 por los valores de los números complejos al momento de resolver la ecuación. Ahora bien, segundo se simuló en multisim para mejorar la compresión de los circuitos y se desconectó la fuente en vez de apagarla directamente.
Por último, en los circuitos físicos, lo que hicimos fue apagar la fuente y esto generó un primer pulso de respuesta instantánea. Y capturación de pulso lo comparamos con la forma continua que se prestaba en las simulaciones. Y bueno, básicamente las respuestas se pueden dividir en dos, que es respuesta escalonada, que es conectado constantemente, y la respuesta instantánea, que es conectar la fuente después de un tiempo. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Rodrigo y les voy a exponer los resultados y las conclusiones del proyecto. Y pues para empezar, yo creo que es importante aclarar que originalmente se planeaba realizar el experimento con un generador de funciones, pero descubrimos que no podíamos ver el cambio en el voltaje y porque la frecuencia era muy alta. Entonces terminamos usando un osciloscopio con el que igual pudimos medir el voltaje. Y pues bueno, el primer experimento que realizamos fue el que tenemos aquí, en el cual el capacitor tenía un valor de 3.3 microfaradios y el inductor de 680 microhenries. Y pues igual tenemos la fuente de bajo voltaje a 2 volts y el osciloscopio. Y pues como podemos ver está todo conectado en serie de tal forma que tengamos un lazo cerrado. De ahí pues nuestro primer resultado nos ayudó a visualizar la descarga del capacitor y para respaldarlo simulamos el circuito. Como podemos ver en la simulación se tuvo un patrón constante, ya que en este sí se pudo usar el generador de funciones, pero pues bueno, al final de cuentas es lo mismo, lo único que queríamos ver es como este cambio de voltaje y ya esto se puede ver como con la función exponencial inversa. En el segundo circuito tenemos la misma configuración, pero esta vez tenemos una resistencia conectada después del inductor, la cual es de 10.000 ohms y bueno, o 10k ohms, y esto es para poder entender el cambio con la resistencia. Y bueno, pues lo que nos dimos cuenta es que el resultado indica que el comportamiento no se ve drásticamente cambiado, sigue siendo una función exponencial inversa hacia abajo, pero esta vez nos dimos cuenta que fue más inmediato, el cambio fue más rápido, más repentino que en el primer experimento. Entonces con eso pudimos analizar cómo afecta la resistencia a todo el circuito. Ya para el tercer circuito, o el último que hicimos también, el último experimento, fue cambiar el valor del capacitor a 390 picofaradios y la resistencia a 10 ohms. ¿Por qué hicimos este cambio? Bueno, pues porque como mencionamos antes, necesitamos atender los dos casos de las ecuaciones. Cuando R al cuadrado es mayor a 4 veces el valor del inductor sobre el valor del capacitor, y cuando R al cuadrado es menor a estos valores. Entonces, los primeros dos experimentos se fijaron en R al cuadrado mayor que el inductor sobre el capacitor por 4 y se concentró en el R al cuadrado menor. Aquí, como podemos ver, el último resultado, nuestra gráfica como que varía o fluctúa un poco y para que viera el cambio más visualmente, hicimos una agrandación de la gráfica y ahí se pueden ver los picos de la gráfica y lo respaldamos con la simulación, que es lo que teníamos que ver era lo de la simulación, que es como unos picos hasta que se disminuye el voltaje a cero. Pero aquí, pues bueno, como no teníamos bueno, las condiciones no eran ideales, no pudimos ver el cambio tan repentino, el cambio tan marcado más bien. Los picos son más sutiles, pero pues ahí están. Y pues bueno, ya para finalizar vamos a hablar de las conclusiones del proyecto. Y pues bueno, primero concluimos que la manera en la que se cargan y descargan los capacitores e inductores es bastante lógica. ¿Por qué? Pues sin estos la descarga sería inmediata. Si no tuviéramos capacitores o inductores, la descarga del voltaje, pues obviamente si apagas la fuente es inmediata, pero con el capacitor e inductor es más como pausada. Además podemos decir que como que se libera la descarga. Y coincide esto con las ecuaciones. Y la otra conclusión lógica que sacamos es que el circuito RLC se comporta diferente a los RC o RL, porque el capacitor e inductor interactúan entre sí, por lo que el voltaje cambiará no solo dependiendo del tiempo, sino que también según el valor de la capacitancia total e inductancia total. Además concluimos que existen dos tipos de respuesta. Una rápida, que es la de la función inversa, y una lenta, que es la que tiene los picos o fluctuaciones. Y pues bueno, eso en general es lo que aprendimos. Espero lo hayan entendido y gracias. Adiós.